un placer para mí poderme acercar a ustedes por estos medios, a los que han estado siguiendo la lección acerca del libro de Daniel. Hoy estamos en la lección número 6, que es la profecía de las 70 semanas. Amén. Vamos a estudiar el capítulo 9 del libro de Daniel, donde habla acerca de esta profecía de las 70 semanas, pero también habla otras cosas que creo que son importantes que nosotros podamos estudiar, indagar, meditar en esto para poder asimilarlo y ver cómo eso puede servirnos a nosotros en este tiempo en el cual estamos viviendo. Daniel, un hombre de Dios, la Biblia dice que él había sido exiliado después de que los babilónicos fueron e invadieron Judea. Y Daniel se encuentra en este tiempo indagando acerca de algo que para él es importante, y vamos a leer en el capítulo 9, verso 1 al 6. Y dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Amén. Es importante esta oración de Daniel. Dice que él vuelve su rostro al Señor. Y lo primero que Daniel está hablando acerca de la profecía que Jeremías dio en el capítulo 29, verso 10, que dice que van a tomar 70 años, que van a estar el pueblo de Israel 70 años en cautiverio. Pero después de eso, Dios iba a liberar a este pueblo de esa esclavitud en la cual se encontraban. Y es importante y es lindo ver cómo un hombre que conoce los propósitos de Dios en su vida y en la vida de su pueblo, él dice que lo primero que hace, dice la Biblia, que confiesa los pecados del pueblo. ¿Por qué? Daniel reconoce que la razón por la cual el pueblo se encuentra en la condición que se encuentra en ese momento es porque pecaron delante del Señor. Y él no solamente dice el pueblo, sino que se incluye a sí mismo. Pecaron delante de Dios, abandonaron la ley de Dios, no guardaron los preceptos de Dios. O sea, un pueblo totalmente apartado del Señor. Y Daniel reconoce eso y sabe que lo que está sucediendo con el pueblo es la consecuencia de haber abandonado a Dios. Y eso es lo primero que él hace. Y yo creo que como en los tiempos en que vivimos hoy, creo que también nosotros deberíamos de pensar cuánto nosotros tenemos que arrepentirnos en este momento. Cuánto nosotros, la iglesia, porque este es el pueblo de Dios. Esto no está hablando las personas que no son pueblo de Dios. Esto es el pueblo de Dios que había pecado y que había abandonado a Dios. Y Daniel le recuerda eso y lo confiesa delante de Dios. Es importante que nosotros seamos humildes, o sea, que podamos reconocer cuando hay algo en nuestras vidas que no está bien y cuando hemos pecado delante del Señor, que lo reconozcamos. Así que es importante en esta mañana o en este día, perdón, que podamos entender eso nosotros. Nunca, cuando las situaciones en nuestra vida, no siempre es pecado quizás, pero en esta ocasión Daniel dice sí. Por nuestro pecado, nosotros estamos en la condición que estamos. Y lo primero que él hace al acercarse al Señor y buscar, indagar acerca de lo que Dios va a hacer por el pueblo, lo primero que Daniel hace es arrepentirse de los pecados que el pueblo y él han cometido.
La segunda cosa o la segunda parte de esto que Daniel está haciendo, se encuentra en el capítulo 9, siempre en el mismo capítulo 9 de Daniel, del verso 7 al 14. Usted lo puede leer en su casa, por cuestión de tiempo no podemos leerlo todo, pero Daniel hace algo muy importante. En este caos que están viviendo, en este problema que están viviendo, Daniel reconoce que Dios es un Dios justo, que la justicia de Dios es correcta, que el amor de Dios siempre es eterno, pero porque Dios es justo, Dios tiene que juzgar también el pecado de su pueblo. Y Daniel reconoce eso. Daniel le dice al Señor que Él es un Dios justo. Y por la única razón que están en la condición que están, no es porque Dios es injusto, no porque Dios no les ha hecho justicia a ellos, o sea, honesta, sino porque la justicia de Dios demandó que Él juzgara la condición en que el pueblo estaba. Yo sé que muchas veces es difícil hablar de esto, más que todo cuando se está pasando por algo difícil o por lo que quizás estamos pasando en estos tiempos de la pandemia. Muchas veces es difícil mirar a Dios como un Dios justo en estos momentos, pero la verdad que a veces se nos olvida de que hemos abandonado al Señor, aún su pueblo mismo, nosotros la iglesia del Señor, hemos abandonado al Señor. Somos cristianos quizás el domingo o un día de la semana que vamos a la iglesia, pero después en el trabajo, en otros lugares, la cristiandad nuestra a veces no existe. Pero Dios está viendo todo eso. Y muchas veces Dios tiene que juzgar a su pueblo. A Israel le pasó cuántas veces Dios no tuvo que juzgar a Israel por medio de otras naciones. Muchas veces Dios juzgó otras naciones por medio de Israel. Pero en esta ocasión Dios está juzgando a su pueblo por su pecado. Pero Daniel hace algo muy lindo, un hombre que conoce a Dios, un hombre que ha sido fiel a Dios, un hombre que ha servido a Dios con todo lo que él pudo. Y todo esto, este hombre reconoce que Dios es justo y que la justicia de Dios no se puede cuestionar, porque Dios creo que sí nos ha tratado a todo el mundo entero con justicia. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Dios hace llover su lluvia, dice, sobre buenos y sobre malos. El aire que respiramos. Estamos vivos porque el amor y la fidelidad de Dios, o sea, nos permiten estar vivos. Respiramos porque Él quiere que respiremos. Todos. Pero desgraciadamente muchas veces culpamos a Dios y empezamos a creer que Dios es injusto por algo que está pasando, cuando nosotros mismos muchas veces, no siempre, pero muchas veces es porque hemos dejado al Señor, es porque hemos pecado contra el Señor. Muchas veces sucede eso, aunque es difícil. En estos tiempos más que todo, hablar acerca de eso es difícil, pero sucede. Y yo creo que en estos tiempos vamos a ver la justicia de Dios siendo revelada por medio de muchas cosas que están sucediendo en este mundo que Dios tiene que juzgar. Es triste, pero es así. Esa es la realidad. De alguna forma Dios tiene que llamarnos la atención. Así es que Daniel oró y reconoció que Dios era justo. Y yo espero que cada uno de nosotros podamos tener una revelación en nuestro espíritu, en nuestro interior, de que la justicia de Dios siempre es correcta y siempre es buena. Amén. Del versículo 15 al verso 19, Daniel en su oración también llama al pueblo de Dios, hace un llamado de apartarse del pecado. Eso es importante. La oración de Daniel hasta ahora ha contenido un arrepentimiento, reconoce la justicia de Dios, ahora está llamando al pueblo a un arrepentimiento o a un apartar, que se aparten del pecado. Y también otra de las cosas que hacen esos versículos del 15 al 19 es orar por el favor de Dios. ¿Cuánto necesitamos nosotros esa oración en estos momentos? Que Dios nos dé su favor, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es,
por su misericordia. Daniel nunca dice porque somos el pueblo de Dios, haznos misericordia, no. Es porque Dios es misericordioso. Es porque la fidelidad de Dios es eterna. Es porque Dios es bueno. Y Daniel ora por el favor de Dios, para el pueblo y para él. Amén. La respuesta de Dios no se hace tardar. En el verso 20 al 23, Dios envía un mensaje a Daniel. La Biblia dice que el ángel Gabriel viene a Daniel y le anuncia desde que él oró. Yo fui, dice ya. O sea, Dios había enviado a Gabriel desde que Daniel se propuso a orar. Y Dios envía a un ángel a darle un mensaje a Daniel. Y el mensaje es, y eso se trata en la lección de hoy, es acerca de estas 70 semanas. Y no solamente, y esto es un estudio bastante extenso acerca de estas 70 semanas, pero la respuesta de Dios para Daniel es que sí, 70 semanas están dispuestas, pero no solamente Dios le hace la confirmación a Daniel acerca de la profecía que él había revelado ya al profeta Jeremías en el capítulo 29, verso 10, sino que también le da una información aún más detallada de algo que pasaría en el futuro después, y habla acerca del Mesías que ha de venir y que iba a quitar el pecado del pueblo. Mire lo lindo que Dios es. Un hombre que se dispuso en su corazón orar a Dios, reconocer primeramente la condición en que el pueblo estaba, en que él mismo se incluyó junto con el pueblo, confesaron su pecado, le dijeron al Señor específicamente, confesar pecado no quiere decir sentirme mal yo acerca de algo. Todos nos podemos sentir mal de muchas cosas, pero eso no quiere decir que nos arrepentimos de eso que nos sentimos mal. Muchas veces la gente que se sienten mal, pero nunca se arrepienten. Arrepentirse es reconocer nuestro estado y es más, reconocer en qué hemos fallado al Señor. Cada uno de nosotros sabemos en qué le hemos fallado. Y Dios le da una profecía a Daniel acerca de la venida del Mesías y los tiempos y días, cuándo eso sería. Desde que se comience, dice, y usted lo puede leer en su casa, en el capítulo 9 del libro de Daniel, desde que se comience la construcción del templo hasta la venida del Mesías, pasarán estos y estos días. Y la Biblia habla acerca de eso. O sea que Daniel recibe una respuesta linda de Dios. Recibe un mensaje profético acerca de la venida del Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú y yo, ustedes y nosotros, nos disponemos en estos tiempos en que vivimos a buscar el rostro de Dios, a pedirle perdón a Él, porque hemos abandonado su ley, porque hemos pecado contra Él. Si nosotros reconocemos que Dios es justo y que Dios es fiel y que Dios es bueno, que lo que sea que nos pueda estar pasando, Dios no tiene la culpa de eso, ni es responsable de eso. La Biblia dice que en el principio Dios todo lo hizo bueno. Así es que es importante que nosotros reconozcamos eso. Y Dios mandará una respuesta a nuestra oración. Padre, te doy gracias por este tiempo. Te pido que tú bendigas a mis hermanos, a los que van a escuchar y ver este video, en el nombre de Jesús. Amén y amén.